Mi nombre es Sonserina Noguera. Voy a hacer una intervención para la cátedra de Criminología. El tema que escogí para hacer esta ponencia fue el tema 3, que trata de las escuelas que estudiaron la criminología. Entre ellas podemos mencionar la escuela clásica, que fue una de las primeras. Se dio origen entre el siglo XVII y XVIII. No fue una escuela real como tal, sino que simplemente Enrico Ferri llamaba clásicos a los juristas y a los prepositivistas. Yo digo que esta supuesta escuela o esta manifestación o este movimiento se dio debido al cambio de pensamiento que hubo entre las personas o la sociedad. Anteriormente las leyes estaban manejadas por los religiosos, estaban realizadas en base a la religión, y la sociedad evolucionó o cambió para decir que querían leyes basadas en la lógica, en la razón. Uno de los principales ponentes o autores en base a lo que llamamos a esta escuela es el autor César Beccaria. Tuve el placer de leer ese libro el año pasado, Los delitos de las penas. Y me gustó mucho porque digamos que era un autor muy avanzado para la época. De hecho, él no lanzó su libro de una vez por temor a tener represalias, ya que daba una fuerte crítica al sistema de leyes que había en esa actualidad. Digamos que de este libro podemos aplicarlo en esta actualidad que estamos viviendo ahora. Una de las cosas en las que él se basaba, él decía que las leyes tenían que ser iguales para todos. O sea, no había que diferenciar que unas leyes para algunos y unas leyes para otros. No, todos debían tener el mismo sistema de leyes. Que las leyes debían ser conocidas por todos. Anteriormente se manejaba que las leyes solamente tenían acceso a los juristas. No. Si tú ibas a ser castigado, tenías derecho a saber por qué, y tenías derecho a conocer las leyes para saber en qué momento podían ser infringidas o romperlas. También decía que los castigos, o sea, no tenían que ser muy crueles, y que la finalidad de ellos no debía ser como que solamente castigar a esa persona, sino evitar futuros delitos. Me parecía que era un autor de verdad muy adelantado para la época. También tenemos a Carrara, otro autor de esta escuela, que decía que las leyes estaban realizadas por el Estado para proteger a los ciudadanos. Luego tenemos la escuela positivista, que sí fue una escuela real totalmente contraria a la escuela clásica, donde Enrico Ferri era uno de sus principales autores. Esta escuela estaba basada muy en lo que era una observación positiva, basándose en lo que era la psicología, el derecho penal, la observación de los centros penitenciarios. Se decía que el crimen debía ser estudiado desde su naturaleza, para luego ir a las consecuencias jurídicas. Yo digo que esta escuela era más que todo el buscar el porqué de los crímenes, el por qué se creaban estos criminales. Era un estudio sociológico y patológico del crimen, del criminal y del ente o del entorno donde se cometía este crimen. Esta escuela dio grandes aportes o fue una de las principales que aportó a lo que fue el nivel en la creación de la ciencia, de la criminología como tal. Luego tenemos la escuela ecléctica, que no dio grandes aportes debido a que se basaba en escuelas anteriores a ella. O sea, no tuvo algo nuevo que aportar, pero sí, digamos que se dio la integración entre el derecho penal y la criminología, donde ésta hacía hincapié en que debía de haber una madurez
debido a que el derecho penal aún no había madurado y la criminología apenas estaba dando pasos. Luego tenemos la escuela social, que esta escuela, lo que más me llamó la atención fue una frase o algo que dijo el médico francés Lacassagne, uno de sus principales autores, donde él dice que la sociedad tenía los criminales que se merecía y que era un cultivo o un caldo que cultivaba estos mismos criminales. Yo creo que fue algo muy acertado porque sí, cada sociedad tiene los criminales que se merece. Yo creo que en muchos de los criminales o muchos de los crímenes que se cometen actualmente es por la sociedad tan desvirtuada que tenemos, la falta de valores, el entorno en el que estamos creando a los niños desde muy pequeños está lanzando esos futuros criminales. Ya no hay respeto por la vida. Son tantos factores que afectan actualmente a nuestra sociedad. Uno de los principales aportes era la función social en el derecho. A mi parecer es que las leyes no solamente deberían estar para sancionar, para castigar un crimen, sino que debe haber una función social en ella, que es la reintegración de esa persona que comete el crimen a la sociedad. Cada una de estas escuelas hizo un aporte fundamental para lo que hoy conocemos como la criminología, como esa ciencia que basa su estudio en lo que es la patología del criminal. Digamos que en la actualidad necesitamos más de eso, más de ver el por qué, el para qué, el evitar ciertos crímenes. Más que castigarlos, debemos evitarlos. Y la sociedad avanza a pasos agigantados, al igual que el derecho. Lamentablemente, así como avanza las leyes, así como avanza el derecho, avanza o crece el índice delictivo a nivel mundial, especialmente en nuestro país, y creo que debemos basarnos mucho en la criminología para evitar ciertas o para comenzar a bajar los índices en crímenes. Gracias.